Amigos, ¿cómo están? Yo soy Felipe. Exactamente. Sí. Como el inglés no es lo mío, pues le entendí algunas partes y no me dio tiempo de traducir todo, así que no llevaba. Pero está muy bueno. Mira, lo mío es ser bipolar y bilingüe. Así Sí. que no hay problema. Y ya está ahí, Ya la demora, no, ya hasta ahí. pero yo quiero ser vívido. La entrevista Eso estaría muy bien ser vívido. La que hubo. la que ¿qué tal? le preguntan si es bipolar y Ajá. ando por by winning. Ajá, by winning, sí. Sí. Esa la sacó de acá. Pobre Muy buena esta cuadro. canción. ¿Cómo nos acomodamos con los micrófonos todo para no estar interrumpiendo? Porque hoy sí aprovecha totalmente. Perfecto, sí. De hecho, nos faltó un micrófono. Ya te voy a pedir un favorzote. Cuando tenga que colaborar, Serge, le prestas tu micrófono. Pero hay que quitar, ponlo en medio para que nada lo estén girando. Como ¿No me da? digan. Sí, el cable no da. Porque hay algo bien interesante que eso sí no te había platicado. Ajá. La doctora Fernanda, Ajá. ella es médico general y es un tema bien interesante y bien importante para precisamente la parte que los médicos generales tienen que estar un poquito más empapados de la parte De hecho, tengo por ahí dos preguntas bien fuertes. Ajá. Una, cuando la leí, hasta dudé. Habla, Jess, por favor. Sí. Ahí estás. Hasta dudé en cómo manejarla y le tuve que mandar un correo de regreso a la persona que me lo mandó. Prométenos Le dije, a ver cómo se va a manejar tu caso, porque ella pide mucho hermetismo. Ahorita la vamos a las 5 de la tarde, me pidió que entre 5 y 5 y cuarto la tocáramos porque es a la hora que nos puede sintonizar. Pero, o sea, hay hasta ondas religiosas inmiscuidas, está muy denso el asunto, muy denso esa. Es una chavita, Ajá. es una chavita que dice que tiene 16 años, no me acuerdo. Pero sí, y precisamente hace preguntas muy alusivas a la medicina general. Dice, yo estoy, a lo más que puedo acercarme es a un médico general. Ajá. Más allá ya no, o sea, un psiquiatra ya no puedo, por Ajá. cuestión religiosa y muchas. Mira, ahí lo Entonces, tienes. qué bueno que me comentan eso, doctor. Y bueno, Ale es psiquiatra, está residente ahorita, pero ya está en el tercer año, ya le falta nada más uno. Y Eric, tú sí estás en neuropsiquiatría, estás ya por la parte de la fusión, o sea, entre neurología, psiquiatría. Claro, sí. Neuropsiquiatría. No, tan jóvenes y ya con tanta especialidad, yo todavía no acabo la telesecundaria. Yo sigo en la abierta. Mira, yo sin saber leer y escribir, ¿a dónde estoy? Yo sigo en la nocturna. Bueno, si vemos quiénes van a dirigir nuestro país, ¿qué decimos? Comparado con Peña Nieto, yo soy García Márquez. Andrés Manuel López Hablador. No, ese señor se acabó su carrera en 14 años, pero la acabó. Bueno, por esos temas sí los dejamos bien fuera ahorita. Sí, no. Sobre todo porque sí vienen cosas fuertes aparte con... Hoy sí no podemos criticar a... Ya sabes qué medio de Sí, comunicación. no, hoy sí no decimos nada de ¿Por nada. qué? Aparte ya fui regañado yo en nuestro programa de las Frutas Sabe. ¿Por qué? Porque dijiste que México no estaba preparado. ¿Pero cómo fue? Algo así que dijimos de... Ah, para que una mujer nos Ajá, gobernara. algo así. Pero no te preocupes. Me reclamaron. Ay, Déjame poner en silencio estas cosas. O sea, no lo dije porque no quiero que nos gobierne una mujer, pero la Porque que eres priista. pretende no está preparada. ¿Tocaron O sea, el timbre? eso- Sí. sí. Eso Baja, no- ya, por ya eso. acabó. Ah, esa es la doctora María. Quédate. No, ya voy.
Regresamos después de haber escuchado Lithium, la versión de Evanescence, y nos pusimos bastante densos acá en cabina. Bastante densos. Y bueno, pues ahora sí vamos a entrar al tema de lleno. A mí me gustaría retomar algunos puntos que estuvimos manejando en el programa anterior para que aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de escucharnos, pues se pudieran introducir y empapar un poco en el tema, y en el siguiente bloque ya empezar las preguntas y respuestas, que sí traemos varias. Y me gustaría que nos platicaran alguna de las doctoras que están aquí haciéndonos el favor de acompañarnos, o el doctor Eric, que también está aquí haciéndonos el honor de su visita. ¿Qué es en sí el trastorno bipolar? El doctor Eric lo están señalando por acá. A ver, doctor, platíquenos, ¿qué es el trastorno bipolar? Bueno, el trastorno bipolar es, como todas las enfermedades mentales, ¿no? Es un constructo de lo que nosotros vemos y de lo que la persona siente, ¿no? Que básicamente es la traducción, ¿no? de un desequilibrio entre sistemas de transmisión cerebrales y también hormonales, ¿no? Entonces, si lo queremos poner así como una definición muy concisa y por tanto con riesgo de ser como simplificada, es una enfermedad que tiene alteraciones en los neurotransmisores hormonales y cuyas principales manifestaciones son conductuales y de las vivencias del propio sujeto. Me preguntaban mucho, doctor, a lo largo de la semana si era precisamente, o sea, si era simplemente un problema de conducta que podía solucionarse con reprimendas, vaya, en el caso de los niños, de los adolescentes, o si en verdad es un problema mental que requiera medicamento. No, nada más lejos, ¿no?, que decir que es un problema conductual. O sea, no son personas rebeldes que se quieren portar así, o sea, están totalmente fuera de lo que ellos quisieran hacer, no están en muy buena medida actuando en contra de lo que ellos podrían ser en un estado normal, ¿no? Entonces, sí es una enfermedad, sí sale de su control y definitivamente requiere un tratamiento. Otra pregunta que era muy recurrente en la semana, y esto fue porque muchas de las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos y de interactuar con nosotros alcanzaron a oír pedacitos del programa pasado y hablábamos un poco de las estadísticas. Entonces me preguntaban mucho a nivel estadístico qué tan fuerte o qué tan amplio ha sido el crecimiento, o más bien dicho la cantidad de personas que padecen esta enfermedad conforme en relación a hace 10 años. Vamos a hablar del año 2002 en relación al año 2002. La doctora Alejandra Villanueva nos va a hacer el favor de contestarnos. Mira, este es un trastorno que más o menos se calcula que le sucede al 2% de la población. Es, para hablar en términos como más claros, la sexta causa de discapacidad, y se calcula que más o menos 300,000 nuevos casos son diagnosticados por año. Es decir, que estamos hablando de 300,000 una nuevos casos. bien importante, con un margen pues, importante de crecimiento también. Claro, un margen muy importante de crecimiento, sin duda. En México es considerada, esta también es una pregunta que me llegaron a hacer, ¿en México es considerada una causa de discapacidad a nivel laboral? Es decir, si yo padezco esta enfermedad a nivel seguro social, a nivel prestaciones, ¿sí puedo yo recibir el mismo beneficio que si tuviera, por ejemplo, una deficiencia más grave física, que si me hubiera amputado una mano, un pie, o no? No saben. Mira, el hecho es que como tal no viene tipificada, ¿no? Si tú te vas así como a las causas de discapacidad que están listadas, no entra. Incluso si nos ponemos todavía más estrictos, las aseguradoras jamás te van a pagar nada por una enfermedad mental, ¿no? Todo lo que tenga alguna cosa que diga mental en el diagnóstico ya no la cubre, ¿no? Entonces, si es una causa de discapacidad, ¿y qué tanto estamos dejando de reconocerla? Pues no sabemos, ¿no? Porque precisamente como no entran al sistema, no sabemos qué tan discapacitantes son en nuestro país. Exactamente, es un punto importante. Y bueno, creo que con esta breve introducción y retomando algunas de las cosas trascendentes que tocamos el programa pasado, es importante dar un poco de salida a las preguntas que nos estuvieron realizando. Y esta pregunta me la hicieron muchas personas, yo retomé la de un solo usuario porque fue la mejor redactada, pero bueno, es una pregunta muy recurrente. Nos pregunta Isabel Roa de Baja California Sur, dice: ¿cuáles son los primeros síntomas de esta enfermedad, y a qué edad suelen presentarse? La doctora María Yoldi, que acaba de llegar aquí al programa, nos va a hacer el favor también de estar con nosotros y nos va a contestar esta pregunta. Hola a todo el mundo. Pues bueno, sí, los primeros síntomas que podemos ver son muy variables. Cuando se presenta en niños esta enfermedad, generalmente se confunde mucho con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad,
¿Por qué? Porque los niños tienden a tener estos episodios que después clasificaremos como hipomaníacos o maníacos, en los que el aumento de la actividad es muy franco, donde hablan mucho, etcétera, y todo eso se confunde con hiperactividad. Y después tienen episodios depresivos que francamente los niños muchas veces pasan desapercibidos. O sea, de repente el niño está más tranquilo, no habla, no juega tanto y de pronto pues a la mamá ya no le molesta tanto y no le parece tan anormal. Claro. O sea, no es como que el niño se va a poner a llorar por los rincones, no es esa la expresión de la depresión en los niños. Y cuando se presenta un poco más grandes, pues ahí sí podemos ver francamente episodios depresivos o episodios hipomaníacos, o maníacos francamente, ¿no? Es más frecuente que debuten con episodios depresivos que con episodios maníacos, entonces los primeros síntomas de la enfermedad van a depender con qué episodio debuten como tal. Entonces, si hablamos de la mayoría de las personas, pues van a debutar con un episodio depresivo, es decir, episodios en los que duermen mucho más, en los que tienen insomnio, o sea, duermen mucho más durante el día cuando deberían estar despiertos, y en cambio en la noche cuando deberían de dormir, no pueden conciliar el sueño, se sienten fatigados, cansados, pierden el apetito o al contrario, tienen apetito excesivo y se sienten tristes o no disfrutan las cosas. Ese estilo de cosas. Son algunos de los síntomas más. ¿Hay alguna edad que sea, digo, quizá no estándar, ¿no? Pero que sea más común en la cual pueda comenzar a realizarse este diagnóstico, a partir de la cual uno pueda diagnosticar a un niño, vaya? Sí, bueno, en niños es infrecuente el diagnóstico. La mayoría de las personas se presentan entre los 20 y los 40 años de edad, es lo más frecuente. Es lo más frecuente. Y esto me lleva a otra pregunta que me hicieron aquí adelante, precisamente, que toca ese tema de nivel escolar. Y dice Adrián Telles, que nos felicita por el programa, dice: soy profesor de secundaria y tengo una alumna que fue diagnosticada con este problema. Su vida es un sube y baja, hay días en el que se le ve muy mal en el salón de clases. ¿Cómo podemos nosotros como profesores ayudarla? Ella tiene 16 años y un problema de sobrepeso que tiene su autoestima por los suelos. Ok, la primera, ¿no? Y la más elemental ayuda que se le puede brindar a alguien es un diagnóstico certero, ¿no? Entonces, ver si esta joven es o no es bipolar es el primer paso, ¿no? Porque muchas veces en el diagnóstico así que hacemos a ojo de buen cubero, empezamos a darle psicofármacos o tratamientos que son absolutamente innecesarios, incluso potencialmente a niños. Entonces, si esta persona que trabaja con ella quiere ayudarla, ¿no? que la canalice por la edad que me dice, seguramente le tocará ir al al hospital infantil, al Juan N. Navarro, que está en la zona de hospitales. Especialistas en enfermedades psiquiátricas de niños la pueden valorar ahí y ninguna valoración va a ser mejor que esa, y obviamente el tratamiento que reciba ahí será mejor. Entonces, en el hospital Juan N. Navarro, aquí en la Ciudad de México, es donde puede acudir o donde pueden orientar mejor a esta chica. Sí, si no tiene seguridad social, sí, en el IMSS también, y creo que en el ISSSTE también tienen para los psiquiatras, entonces cualquiera de esas opciones sería muy buena. Y en un caso, vamos a suponer sobre este mismo caso, que la niña ya hubiera sido diagnosticada, incluso ya esté siendo medicada, pero aún así tenga ciertos altibajos en su estado de ánimo, ¿qué puede hacer por ejemplo en este caso un profesor para brindarle una ayuda y tratar de mantenerlo un poco más estable? O cómo no caer en el error de decir, oye, estás flojeando, y no, a lo mejor está en un estado depresivo y no sumirla más en ese estado. Pues bien dicen, ¿no?, que el conocimiento nos hará libres. Entonces yo creo que ahí, si esta persona tiene esta preocupación, que se acercan, ¿no?, con algún médico, con algún psiquiatra, con cualquiera de nosotros. Ahí están los medios de comunicación que acaban de decir, que mande bien los detalles y todo, y con gusto le ayudamos, ¿no? Seguramente en la medida en la que él entienda qué cosas sí son parte de la enfermedad y cuáles no, le podrá ayudar, ¿no? Hay algunas cosas que a lo mejor como conductualmente le podrán servir, ¿no? Dormir mejor, tener menos cantidad de estrés, cosas así como que parecen como muy generales, eso pueden ser muy importantes. Exactamente. Sí, doctora Fernanda. Y bueno, yo creo también que a nivel de un profesor de secundaria sería un poco importante informar al resto de sus compañeros de grupo para que bueno, es una chica de 16 años y no caigan en el error pues de estigmatizar a la niña, ¿no? O sea, que tanto sus compañeros como sus profesores y el personal de la escuela sepan que es una niña con una enfermedad, pero que con un buen diagnóstico y un buen control es tan funcional como cualquiera de nosotros. Sí, evitar caer también en el famoso bullying, ¿no?, que a veces se vuelve un factor extra muy importante. y una situación extra.
Sí, Sergio. Y para reiterar lo que están diciendo, esto es muy importante verlo también a nivel paciente, que por las experiencias que tenemos es no nada más el saber que es una enfermedad, sino lo que entiendo de la pregunta del profesor es de qué forma la puede apoyar. Exactamente. Uno de los mayores problemas que tenemos es que la gente no entiende que esto se trata de una enfermedad, que es una cuestión física, que es una cuestión no de conducta. Entonces, lo primero es aplicar incluso el proverbio chino que dice ámame cuando menos lo merezca, pues será cuando más lo necesite. Si lo traducimos a la parte de la gente que quiere acercarse a apoyar a un paciente, es el poderlo entender, el poder empezar a ver que sí tiene un grupo de apoyo y el profesor, por lo que veo, está haciendo lo correcto. Ojalá y mucha gente se acercara para hacer esto. También si se puede acercar a la página para que viera alguno de los consejos que hay como grupo de apoyo, como personas de apoyo, qué es lo que pueden hacer. Lo primero es informarse, como lo dijo el doctor Juárez, es lo primero y lo mejor que puede hacer, y muchas felicidades al profesor por estar preocupado por ocuparse de su alumna. Ojalá y muchos sigan su ejemplo. Exactamente, sería algo muy importante, profesor. Recuerde que están nuestros medios de contacto abiertos para que, bueno, pues cualquier duda que siga teniendo, pues nos la envía ahorita completamente en vivo. El correo electrónico no lo doy porque estaría además que nos mandaran algo ahorita al correo electrónico. Estamos en facebook.com/9fm.radio, en @9fm-radio en Twitter, y en los correos electrónicos 9fm-medioradio@hotmail.com, 9fm-medioradio@live.com.mx. Vámonos a una rolita. Esto es de los Hombres G, me lo pidieron en la semana por ahí también en un correo. Se llama Huellas en la Bajamar, por eso la puse porque es de mis favoritas. Entonces, estamos en 9FM, no cuadrante. No limites. Sí, porque o sea, me mandaban la pregunta y me pedían la canción y dije, bueno, pues muchas sí las puse, otras no. Está perfecto. No, me pedían la cumbia de los pajaritos, dije, no, para esa no. Yo tengo mi licencia de Paloma, manejo. Tengo mi licencia. Yo sí. Ay, desde la casa. Tú estás en el chat de Facebook. Podemos hacer una sección como de preguntas frecuentes, así como de FAQ. Sí.
Sí, incluso en la página Que tiene. según hoy llegan nuestros promos. Ah, sí, me dijo, ella me dijo el tremendo, ya estuve invitado a las 12 en el programa de la sala. Hablaron de covers. Armando también. Me vine. Buenísimo. Mil gracias. Me vine con tremendo, sabido no, qué estuvo muy bueno. ¿Estuviste aquí a las 12? Sí, ayer. ¿Cómo te fuiste a tu casa? A las 12 del día. Sí, ahorita hemos No, sí, hablado imagínate. también de las entrevistas, hemos ido haciendo Ese es cuáles un son las más punto, ¿no? preguntadas y FM. todo. Punto, sí, por eso te dije. Ah, pues ahí dice punto. En la calle. Ah, ¿te acuerdas que antes no veía? Sí, Y me ahora di ya cuenta. veo. Pero, sí, no, y Eric estaba de hecho en el otro Samos. Sí. Que porque esa música de fondo, Sí, yo andaba en el Samos. de una manera divertida. Ah, también ¿ves? para ¿Ves? nuestros morenos corazones. Sí. Le hablé a Yo también la vez pasada llegué al Pero fue trabajo. porque Eric tampoco nos pasó el teléfono a tiempo, porque Ah. entonces estaba verificando. Fernanda llegó perfectísimo al mismo Samos. Yo le dije al café o al Samos Café. A ustedes que conocen. Es que aparte que aquí No, se me ocurre no, poner no. un Sambors y un Sambors Café tan cerca. Exactamente. Todo el mundo se confunde. porque me equivoqué. Entonces le dije, ¿sabes? ¿Pajaritos qué? El restaurante que tiene pájaros. Ah, sí. Sí, ¿no has entrado aquí? ¿Es el de los azulejos? De hecho, ese. No, de los ese ángeles es del el centro. Sí, es cierto. Ay, con razón. ¿Cuál es el de Este es el de los pajaritos. Este es el de los periquitos. Sí. De hecho, estaba así yo tomando felizmente mi limonada y llegó un periquito así amarillo y se pone a picotear el Ay, qué lindo. Pero ¿cuál? No lo ¿El pienso bueno o el detener. malo? ¿Qué? ¿El correcto o el incorrecto? Ese que tiene patas. El incorrecto, sí. El incorrecto. En espera de Ay, qué bueno es en el incorrecto. Está muy Puedes bonito. entrar. Sí. En el de acá sí se meten algunos los agarran conflicto. Son tachos. Desde aquí son mala onda. Desde aquí son mala onda. Los órganos no se entierran, se trasplantan. Donar vida está en nosotros. Ah, sí, hablaré bueno, puede ser también. Te invito a que visites nuestra página de internet Ya estoy www.donarvida.org. Ah, Tres sí. tomitas de revisión que creo que ya se los conté. ¿Conoces a Lupita? Hay una tal Lupita. Dylan. Nomás mi mamá, pero no creo que esté en el chat de 9FM. Ah, se llama Lupita tu mamá. No También sé, la mía. no creo que esté en el chat. Si está en el chat ya ahorita se puede aprendió demasiado. También, No tenemos a nadie que nos haya cantado una canción. Regresamos en... Ah, ya. Estamos de regreso completamente en vivo aquí en Tokyo Blues. En este tercer bloque tenemos varias preguntas por aquí para seguir sacando cuestionamientos que nos están haciendo nuestros amables radioescuchas. Y bueno, antes de que se me olvide y antes de pasar a otra cosa, esta pregunta también es muy importante y la quería retomar. La tuve que haber retomado desde las 4:30 porque también por ahí hubo quien me pidió horarios precisos para retomar algunas preguntas por cuestiones de trabajo, supongo. Dice Belén Piña: tengo 26 años y mis cambios de humor son muy marcados y muy severos. Padezco varias fobias y suelo ser un poco obsesiva, con algunas cosas, como lavarme las manos cada hora, por ejemplo. ¿Debería acudir a un psiquiatra para ser diagnosticada o es normal? Bueno, primero que nada, hola, qué bueno que te acerques y preguntes acerca de tus dudas sobre tus comportamientos. Yo creo que, bueno, primero que nada puedes acudir con tu médico general o tu médico familiar. Él tiene que hacerte una serie de preguntas que abarquen muchas cosas, o sea, tu comportamiento, tus hábitos de sueño, tus hábitos alimenticios, incluso tu vida sexual, que es muy importante preguntar también, y de tus antecedentes familiares, por ejemplo. Y después de hacerte todas esas preguntas, yo creo que un médico general o un médico familiar puede decidir si sería lo correcto referirte a un psiquiatra. Normalmente muchas personas no quieren ir directo a un psiquiatra porque sienten el estigma de que no, pues yo no estoy loco, ¿cómo voy a ir?, etcétera. Para nada es ese sentido, o sea, los psiquiatras son médicos como todos los demás, simplemente están enfocados hacia otra parte de los padecimientos, pero yo creo que lo más cercano para ti, y a lo mejor lo más fácil, porque no todos conocemos psiquiatras que nos puedan atender, sería acercarte si tienes un médico familiar, un médico general, incluso quien te atienda a ti normalmente, y hacerle preguntas sobre todas estas dudas, todos estos síntomas que has estado teniendo, esperando que, bueno, si es necesario, pueda referirte a una institución psiquiátrica Donde pueda ser diagnosticada. Doctora Fernanda, usted es médico general. Sí. Y bueno, creo que esta pregunta también es muy importante. Un paciente común, una persona común corriente, que no ha sido obviamente diagnosticada, que no tiene ningún tratamiento psiquiátrico, ninguna atención psicológica, ¿cuáles son los focos de alarma que puede autodetectar en sí mismo para acercarse con un especialista? O para acercarse con el médico general y decirle, oye, pues yo siento como que la Virgen me habla, ¿no?
Digo, quizá no literalmente. Bueno, yo creo, y ahorita algunos de los doctores psiquiatras que me acompañan podrán ahondar en lo que estoy diciendo, que primero que nada, la mayoría de los pacientes con enfermedad bipolar que se acercan a un médico general, se acercan por depresión, no se acercan en sus periodos de manía normalmente. ¿Por qué? Pues bueno, están activos, están con el ánimo hacia arriba, sienten que no tienen necesidad de ver a un médico en ese momento. Entonces esto, tanto para los pacientes como para los médicos generales, es muy importante en un paciente con depresión interrogar, o el paciente interrogarse a sí mismo. Bueno, él dice, estoy deprimido, me siento triste, no tengo ganas de comer, duermo mal, en los días tengo sueño. Preguntarse un poco qué otros síntomas, además de sentirme triste, he tenido antes. Alguna vez he estado muy activo, he pasado días sin dormir, me he sentido con mucha energía, que mi pensamiento va muy rápido, que hablo más de lo normal, que rindo más de lo normal en mis actividades diarias. Digo, esto es fundamental que el médico general lo pregunte a una persona con depresión, para que, bueno, no vaya a diagnosticarse nada más con depresión y a tratarse nada más con depresión, porque esto tiene otras complicaciones que ahorita nos podrán comentar aquí nuestros colegas, pero sobre todo uno mismo hacer pues un estudio hacia atrás, ¿no? O sea, bueno, tal vez ahorita me siento triste, me siento deprimido, ¿qué más he sentido? Hacia arriba, hacia abajo, ¿cómo ha estado mi ánimo? Ha cambiado mucho, mis hábitos de sueño, o sea, cosas muy sencillas del día a día, hábitos de sueño, hábitos alimenticios, energía. Claro, todas esas cosas son importantes. Bueno, pues entonces ya se están dando una idea, los amigos radioescuchas, cuáles son las señales que pueden ir autopercibiendo y que pueden irlos, pues sí, dando una idea que tienen que buscar un poco de atención médica. Tengo otra pregunta por aquí. Bueno, no hay, con esto concluimos la pregunta. Sí, perfecto. Tengo otra pregunta también aquí. Luis Barrera dice, hola, felicidades por hacer este tipo de programas. Soy una persona de 34 años con antecedentes epilépticos. De pequeño sufrí también ataques de pánico y 2 intentos de suicidio en mi adolescencia. Actualmente sufro de constantes depresiones e insomnio. No consigo estabilizar mi situación. Estos son síntomas de trastorno bipolar. He acudido con psicólogos y no me han resuelto nada. ¿Qué dicen por acá nuestros especialistas? La doctora María Yoli. Da para mucho esa pregunta. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Es un caso bastante. Yo creo que una de las cosas muy importantes es pues que creo que no ha acudido al lugar donde tendría que haber acudido, ¿no? O sea, los psicólogos no tienen una formación médica. Este es un padecimiento médico. Independientemente de que pueda o no influir lo que nosotros pensamos en nuestra forma de actuar, eso influye independientemente de lo que nosotros tengamos. La enfermedad de base es una patología del sistema nervioso central. Entonces, quien tiene que atenderlo es un médico y después de eso, pues un especialista en psiquiatría. Ahora, saber si él lo que tiene específicamente es trastorno bipolar o no va a depender de muchas otras preguntas que nosotros tendremos que hacer en una historia clínica muy detallada acerca de su vida, ¿no? Y dependiendo de esto, pues podremos clasificarlo. Hay más de un padecimiento en psiquiatría que se acompaña de intentos suicidas y la mayoría de las enfermedades psiquiátricas pueden en algún punto de la vida acompañarse de depresión. Claro. La misma epilepsia se puede acompañar de depresión, es muy frecuente que se acompañe de depresión. Entonces, lo que yo le diría es que lo más importante es que acuda con un psiquiatra que pueda valorarlo y darle un tratamiento adecuado. Los psicólogos no es que estemos peleados, al contrario, somos un gran equipo cuando sabemos trabajar como equipo, ¿no? O sea, sí son una gran herramienta de apoyo cuando estamos en psicoterapia o terapia familiar, otros tipos de ayuda que podemos brindar, pero es importante que sepan que ellos no son el pilar del tratamiento en esta enfermedad en particular. Claro. Sí, Sergio, adelante. Aquí por lo que sí me gustaría participar es porque casualmente está en la misma edad que fue cuando yo tuve de hecho una convulsión. Ajá. Yo tengo el diagnóstico de bipolar tipo 1, pero yo no tengo epilepsia. A mí lo primero sería investigar si le descartaron epilepsia. Son unos de los diagnósticos diferenciales que se le puede hacer un psiquiatra o se lo puede hacer incluso un neurólogo, que un neurólogo sirve para el diagnóstico diferencial. No trata la enfermedad, pero le puede ayudar por ese lado. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas personas que tienen un problema como este y no acuden al psiquiatra por la parte del estigma. Claro. Sin embargo, es importante recordar que la neurología y la psiquiatría nacieron del mismo tallo.
hasta 1931 es donde se dividieron, y pues nada más Constantin von Economo fue el que votó en contra de la separación. Por la parte de identificación, yo tuve crisis que eran no epilépticas, y sí es bien importante que acuda con un psiquiatra. Lo que dijo la doctora es muy cierto, y muchas veces un psicólogo, y no es de que estemos en contra, yo también lo digo, pero muchas veces complican el tratamiento en lugar de ayudar. No son las personas adecuadas para tratar la enfermedad bipolar, y lo primero que tiene que hacer es saber si su diagnóstico es el correcto. Entonces, esto sí lo quiero dejar bien enfatizado, porque a mí fue lo que me llevó a la peor crisis que pude haber tenido, la mala asistencia de un psicólogo, y tenemos muchos psicólogos con muy poca ética aquí en el país. Claro. Cuando es un psicólogo con buena ética, que sabe referir a los pacientes, cuando es un trastorno psiquiátrico, es una enfermedad psiquiátrica, puede ser una ayuda extraordinaria. En lo particular, a mí me mandaron a una de las peores crisis, y tenemos mucha gente que ha pasado por eso, entonces hay que tener mucho cuidado con de quién busca la asistencia. Claro, eso es un punto bien importante. Y bueno, quiero aprovechar para poner a disposición de Luis y de todas las personas que nos están escuchando y que nos han mandado algunas de sus preguntas, el correo electrónico, de Vida Bipolar, que es info@vidabipolar.com, y una página que está en construcción pero que ya está siendo perfectamente útil, que es psiquiatría-mexico.com. Así es que también pueden acercarse a algunas de estas instituciones, a Vida Bipolar, a esta página de psiquiatría-mexico.com, donde bueno, seguramente van a encontrar también información y van a encontrar mucha ayuda sobre este tema. Nosotros nos tenemos que ir a un bloquecito musical y ya regresamos. Son exactamente 4 de la tarde con 46 minutos. Recuerden que estamos completamente en vivo, estamos platicando del trastorno bipolar aquí en Tokyo Blues. Nos vamos con una canción del señor Bob Dylan, que viene a México el próximo mes de mayo, se llama Blowing in the Wind. Ya regresamos. 4 de la tarde con 53 minutos, regresamos nuevamente a Tokyo Blues después de haber escuchado esta muy buena canción, Blowing in the Wind, con el señor Bob Dylan, y platicamos aquí en cabina de que viene a México el 9 de mayo. Va a inaugurar el Pepsi Center. El Pepsi Center va a inaugurarlo allá, acá en el World Trade Center. Y nos va a invitar No FM. Y No FM nos va a invitar. Todos los participantes. No les garantizo que entremos al concierto, pero afuera seguro sí vamos. Y bueno, tenemos todavía muchas preguntas por aquí. Jess, ¿tenías 2 preguntas por ahí? Oh, sí, claro. Me hacen, a ver, no, bueno, yo no lo entendí porque pues realmente yo lo he conocido como enfermedad. Me preguntan ¿por qué se le llama disturbio a la bipolaridad? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante porque tenemos mucha polémica en cuanto a los términos en general. El término correcto para llamarlo en psiquiatría es trastorno afectivo bipolar. Y empezando por la primera palabra, que es trastorno, pues hay mucha gente que está en desacuerdo con la nomenclatura, les gustaría que se llamara más bien enfermedad, porque la definición de diccionario de la palabra trastorno es una leve alteración de la salud o enajenación mental. Entonces definitivamente pues nuestra definición no cuadra con la definición de diccionario. Pero médicamente hablando, digamos en psiquiatría, un trastorno quiere decir una enfermedad de la mente. Y entendido en este contexto es por eso que le llamamos trastorno. Decías también que también se podría llamar disturbio. Realmente nosotros no utilizamos esa palabra porque es una mala traducción de la palabra disorder del inglés. Entonces el término que utilizamos es trastorno, aunque definitivamente sí comprendo que es discutible. Y por otro lado, aunque no es como tal la pregunta, pues también hay problemas en cuanto a llamarlo bipolar, ¿no? Porque cuántas veces no nos ha pasado que un amigo o un conocido nos dice, tú eres bipolar. Porque sí, cambias cada rato de ánimo y ayer te caía bien y hoy te caigo mal. Sí. Y es una concepción perfectamente equivocada de lo que es ser bipolar. Entonces, una parte fundamental para nosotros los psiquiatras y para los pacientes también para evitar el estigma es aclarar los términos correctos de trastorno bipolar. Trastorno, sí, mucha polémica, podría discutirse, pero en términos concretos para nosotros como psiquiatras, trastorno es enfermedad mental. Claro, así total la palabra, es una enfermedad. Ni más. Ok, muchas gracias. Esa era la única pregunta que tenemos por aquel lado. Sí. Acá tenemos más preguntas y vamos a darle salida a una que me parece que es un poco sencilla para después retomar un caso bastante complicado que me hicieron el favor de confiarnos a través del correo electrónico. Y bueno, la pregunta de Mónica Santos dice lo siguiente: ¿la enfermedad bipolar va asociada con otras enfermedades o nos vuelve susceptibles a enfermarnos más fácilmente de otras cosas?
el doctor Eric nos va a hacer el favor de contestarnos, doctor Eric Juárez. Bueno, si va asociada a otras cosas, sí va asociada a un montón de cosas, ¿no? Nosotros lo llamamos a esto comorbilidad, ¿no? Cuando suceden dos enfermedades o dos condiciones médicas al mismo tiempo, y definitivamente hay varias, ¿no? Las más frecuentes que llegan a ocurrir con las personas que tienen este tipo de enfermedades son adicciones, ¿no? Desafortunadamente tienen muchos tipos de problemas. Los trastornos también de ansiedad son muy frecuentes en las personas que tienen enfermedades bipolares. Y de ahí para lo que tú quieras, ¿no? También es en menor frecuencia y si tú quieres muy discutible, ¿no? Los conceptos de trastornos de la personalidad también se han llegado a relacionar. Y biológicamente, así como ya más químicamente y todo, es muy frecuente que haya alteraciones hormonales, sobre todo tiroideas, ¿no? Algunas a lo mejor muy sutiles, pero que sí suelen irse acompañando, ¿no? Entonces hay hipótesis por ahí de que si mejoras una cosa, también mejora la segunda, etc. Bueno, pues bastante interesante esta cuestión, porque digo, a muchos de nuestros usuarios radioescuchas le está preocupando mucho la cuestión si el hecho de padecer el trastorno bipolar en algún momento podía detonarles un peligro de infarto, por ejemplo, o algunas otras cosas. Entonces creo que esto es bien importante. Me decían en alguno de los correos para tomar cartas en el asunto y desde ahorita, bueno, pues empezar yo a dosificar mi ingesta de colesterol. Digo, bueno, debe ser siempre, ¿no? Pero pues, cuando hay un factor de riesgo, pues creo que también debe uno tener ciertas precauciones. Una pregunta que ahorita me mostraba Yesenia y que también muchas veces nos la hicieron por acá por el correo electrónico. ¿El trastorno bipolar es hereditario? Sí, de hecho es decir, hereditario en el sentido de si yo lo tengo entonces mi hijo lo va a tener así directamente 100% heredable, no. Heredable con lo que nosotros conocemos como patrón mendeliano de herencia, que es un patrón, digamos, dominante o no dominante, etcétera, ligado o no a las cromosomas sexuales, etcétera, que es un patrón muy específico de herencia, no. Pero sí hay un cierto grado de heredabilidad. De hecho, es la enfermedad psiquiátrica que mayor grado de heredabilidad tiene. Es decir, si tú tienes familiares en primer grado con trastorno bipolar, es mucho más probable que desarrolles tu trastorno bipolar. En primer grado me refiero a hermanos o padres. Hermanos o padres. Pues eso es ahí está la respuesta de una pregunta bastante interesante y creo que es una de las preguntas, de las cuestiones que me preocupa mucho a la población en general. Doctor Erika, adelante. Pero nada, me gustaría añadir una cosa, ¿no? Y muy específico, ¿no? De si el ser bipolar te puede acarrear un infarto, pues no. No es como tal un factor de riesgo cardiovascular, entonces en ese sentido, ¿no? Para que las personas estén como más tranquilas. Más tranquilas por ese lado, ¿no? Y definitivamente, sí tiene cierta herencia genética, efectivamente, no se le va a pasar inmediatamente. Esto que dicen que es más probable que uno lo tenga, tampoco hay que súper espantarse, ¿no? Si uno de mis padres o algún hermano si tiene trastorno bipolar, yo tengo un 15%, y así como más o menos máximo, de tener, ¿no? ¿Qué tan más es esto comparado con el resto de los otros mortales? Pues cualquier persona en este país tiene hasta 1.5 o 2% de probabilidad de tenerlo, aunque no tenga ningún familiar. Entonces, si vemos, es entre unas 5 veces más, ¿no? Un poquito el riesgo. Eso es como, en ese sentido sería como lo de hereditario, ¿no? No es directamente transmisible, pero tenemos un poquito más de riesgo. Un poquito más de riesgo, claro. Bueno, muy interesantes estas respuestas y gracias por todas las preguntas que nos están realizando. Son las 5 de la tarde en punto, es hora de irnos a otro bloquecito musical. Nos vamos con Born to be Wild y regresamos con cosas bastante interesantes. Están escuchando Tokyo Blues a través de No FM, No Cuadrante. No límites. Recuerden, estamos en un programa especial hablando de la enfermedad bipolar con nuestros amigos de Vida Bipolar aquí en cabina. Ya venimos. 5 de la tarde con 7 minutos, regresamos a Tokyo Blues y ahora sí les aviso aquí a mis invitados porque hace ratito nos llevamos tremendo susto, pero no sé, ahora sí ha habido que estamos entrando al aire. Ni en la primaria hacíamos eso. Ni en la primaria pasaba eso. Ni en la primaria nos asustábamos tanto. Entraba el maestro y tú acá seguías en los papelazos. Aquí todos Sí, con la cervata. Pero bueno, no, aquí no. Y tenemos por ahí una pregunta bastante interesante y vamos a darle salida, por favor. Sí, claro, bueno, por aquí nos pregunta Jules Rules, un saludo. Que dónde puede atenderse, ser atendido o visitar a un psiquiatra y que pues no sea tan costoso la cita, nos pregunta. Claro.
Pues hay muchos lugares donde uno puede acudir. Hay unos lugares que son como, digamos, una mezcla entre primer nivel de atención y tercer nivel de atención. Es decir, un primer nivel de atención, es decir, es aquel que normalmente está de acceso de primera mano a cualquier persona, y un tercer nivel es aquel que debería de haber pasado por muchas personas que decidieron que es el especialista que no tiene que ver. Entonces, este lugar se llama CECOSAM, ¿no? Centro Integral, bueno, o CISAMES, Centros Integrales de Salud Mentales, están con los dos nombres. Estos lugares están a lo largo del DF y tienen una atención integral, es decir, tienen una sección de, obviamente, psiquiatras, tienen una sección de psicólogos para dar apoyo psicoterapéutico, terapias familiares, etc. Les voy a dar el número de uno de ellos, 57 54 22 05, que después podrán checar en las otras páginas que les hemos dado de ligas de interés. Luego, después de esto están los hospitales psiquiátricos, que ya les digo que los 3 más grandes que tenemos en la Ciudad de México están todos concentrados en unos cuantos kilómetros cuadrados, ¿no? Que son el Fray Bernardino Álvarez, el Instituto de Neurología y el Instituto Nacional de Psiquiatría. En cualquiera de ellos los pueden atender. De primera vez tú llevas una carta de un médico general que diga tiene un padecimiento psiquiátrico que creemos puede ser atendido en este hospital. Nosotros hacemos una cosa que se llama preconsulta, donde los vemos, definimos si sí es el lugar para atenderlos y ya, ahí les damos atención si es el lugar, y si no es el lugar, pues los mandamos a un CECOSAM. Ahora, hay centros de salud general, de medicina general, donde hay psiquiatras, pero no es en todos. En la mayoría deben de poderles decir por lo menos en cuál sí hay un psiquiatra. Todos esos lugares son de la Secretaría de Salud y por lo tanto son de muy bajo costo. Perfecto. Jess, por ahí tenías el número del CECOSAM también. Sí, los números del CECOSAM son, bueno, el número, 57 54 22 05. Aprovecho, me parece, si estoy en un error por aquí, agradecer que alguno de los doctores, Sergio, me corrigieran. También puede uno referirse a Locatel 56 58 11 11 y ahí también puede ser uno canalizado, ¿verdad? Sí, sí. Acá me dicen los doctores que efectivamente, entonces, bueno, pues ahí están algunas de las maneras en las cuales uno puede entrar en contacto o buscar, más bien dicho, atención psiquiátrica. La siguiente pregunta es un pequeño caso. Me parece muy importante darle salida porque está bastante compleja la situación. La voy a leer literal como me fue redactada. Dice: antes que nada quisiera pedirte que mi anonimato se guarde. Soy una chava de 14 años. Desde muy chica tuve problemas de conducta. Fui agresiva y de muy mal comportamiento en la escuela. Pertenezco a una iglesia cristiana evangélica. A la edad de 8 años, mi mamá me encontró masturbándome y fui llevada con el pastor. Él dijo que estaba poseída y me hicieron un exorcismo. Después me obligaron durante muchos años a tomar un té en ayunas de una hierba llamada bretónica. Eso sí me calmó, pero me provocaba mucho sueño y malestar estomacal. Hace como 2 años dejé de tomarla. Mi carácter es más controlable. Siempre he sido de hábitos solitarios, pero en diciembre pasado me sentí demasiado deprimida y pensé en suicidarme. Tengo mucho miedo porque mi deseo sexual se vuelve algo muy difícil de controlar y esos pensamientos de matarme siguen en mi cabeza. Según he investigado, estos son algunos síntomas de bipolaridad. Las creencias religiosas de mi familia, no ven bien ir con un psiquiatra. Todo lo quieren arreglar con la Biblia. ¿Qué puedo hacer para que me vea un doctor y me diga qué tengo? Si voy sola a una consulta, ¿se guarda mi anonimato o se le dice a mi familia? Como dato genético, mi abuela murió en un manicomio, pues sus últimos años quedó loca. Gracias, espero puedas leer mi pregunta entre las 5 y 5:15 de la tarde, ya que a esa hora es cuando puedo sintonizarte. Muchas gracias. Creo que es una situación un poco delicada, no sé quién nos pueda asesorar un poquito. Y bueno, nadie, querida amiga, entonces no, al contrario, de hecho creo No que es sí, estamos aquí ya más que puestos y creo que sí hay muchas cosas que se pueden hacer para ayudar. Ahorita le vamos a dar la palabra al doctor Eric Juárez. El doctor Eric está por acá. Hay muchas aristas, ¿no? En lo que estamos viendo ahí. Definitivamente se entremezclan muchas cosas pues, religiosas, ¿no? Como personales, en las cuales no tenemos por qué meternos. Pero a veces dificulta el acceso a la atención a la salud, ¿no? Algo muy importante, el anonimato se guarda en toda la información que cualquier persona ve. Ella tiene 14 años. 14 años, así es. Tiene 14 años, entonces no puede como tal acudir sola a una consulta.
pero puede ir acompañada y en el momento de estar con el médico puede pedir, ¿no?, quedarse pues nada más con el médico y con una enfermera, ¿no?, que así es el protocolo de atención a pacientes que son menores de edad. Y en ese momento la información que ella dé es totalmente confidencial. La única situación en la que se le informaría a los padres de lo que está diciendo es que ella tuviera una franca idea de hacerse daño o de matarse en ese mismo instante. Si no, sí, claro, o hacerle daño a alguien más, siempre y cuando corra peligro la vida de ella o de alguien más. Si no, eso se va directamente al expediente clínico y no tiene por qué saberlo nadie más. Perfecto. Entonces, ¿hay algún centro? No me especifica si ella es del Distrito Federal. ¿También puede acercarse a un SECOSAM? Sí. También en un SECOSAM. Muchos de las personas que tenemos en los centros de salud mental o en SECOSAM vienen incluso del Estado de México. Entonces, no importa, no tiene que ser habitante del Distrito Federal para tener atención en estos lugares. Pues sí, depende de por dónde viva, ¿no? Hacia el norte de la ciudad está el SECOSAM de Zacatenco, hacia el centro está el de Benito Juárez, y hacia el oriente está el de Iztapalapa, ¿no? Ese ya está casi colindando con Nezahualcóyotl, entonces no sé por dónde viva, pero son los tres como más cercanos, ¿no? Hacia el sur solamente están los institutos, y hay pequeños hospitales psiquiátricos en el Estado de México, entonces sería cosa que se acercara como al más cercano, ¿no? Pero incluso cualquier médico que la pueda atender le puede decir cuál es el que le correspondería por la cercanía. La red de hospitales SECOSAM o de clínicas psiquiátricas es a nivel nacional, es decir, si ella está en Durango, por ejemplo, también puede acercarse. La mayor parte de los estados tienen al menos un SECOSAM y la mayor parte de los estados tienen también al menos un hospital psiquiátrico o un hospital general con capacidad para atender a pacientes psiquiátricos. Perfecto. Creo que lo único que no tiene es Guerrero, pero por ahí van. Por ahí es lo único. Bueno, Jess, por favor, ¿podrías repetir el número del SECOSAM para que nuestros amigos radioescuchas lo tomen? El número es 57 54 22 05. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias por este acto de confianza de mandarnos este tipo de preguntas y nosotros, por supuesto, que estaremos respetando el anonimato. Recuerden que está a su disposición el correo electrónico info@vidabipolar.com, donde ustedes pueden también mandar sus preguntas, mandar sus dudas y con todo gusto les serán respondidas por especialistas. Y está también la página www.vidabipolar.com. Así es que, también tenemos acá la página psiquiatría-mexico.com, _medio. Psiquiatría, doctora, S nada más, sin la P. No, con P. Es que por ahí la Real Academia de la Lengua ya nos mete en cada uno. Sí, Entonces, no, con P, como nos enseñaron a todos de chiquitos. Tu psiquiatría, por favor, no caiga usted en el truco barato de tragarse los acentos ni las letras. No. Entonces, psiquiatría-mediomexico.com, para que ustedes se acerquen y reciban orientación, reciban asesoría y reciban, por supuesto, también respuesta a todas sus dudas. Seguimos, tenemos más preguntas. Por acá, Rogelio Pérez dice: ¿cuál es la actitud que debemos tomar como familiares y amigos de una persona diagnosticada con el trastorno bipolar para poder ayudarlo? La doctora Alejandra Villalobos. Pues mira, yo creo que esa es una pregunta muy interesante. Lo primero que aquí hay que marcar es que la actitud debe ser la misma que tomarías con un paciente que tiene diabetes, es decir, ni te vas a enojar con él, ni le vas a decir, ¿por qué no le bajas ya tu azúcar? Me tienes harto con los carbohidratos. Es decir, hay que comprenderlos, hay que entender que esto es una enfermedad. Si en algún momento los notamos como que se están yendo para abajo, los vemos apachurrados, deprimidos, o por el contrario, muy contentos, hablando demasiado, con grandes proyectos, pues sugerirles que vayan al médico, que nosotros notamos un cambio en ellos, que probablemente requieran un ajuste de medicamento. Y siempre hay que tener bien en mente que hay que tener paciencia con estos pacientes porque tienen alteraciones de la conducta que no dependen en absoluto de su voluntad, sino de esta enfermedad que están padeciendo. Así que la clave para esta respuesta yo te diría que es tener paciencia y siempre entender que el control de la enfermedad depende de los medicamentos y cuando los notemos mal hay que mandarlos con un médico. O sea que como dicen por ahí, muchas veces la actitud de estas personas es la enfermedad actuando. Así es. La doctora Fernanda, por aquí también tiene un comentario. Adelante, doctora. Sí, bueno, quería comentar y muy relacionado a lo que están haciendo aquí nuestros amigos de Vida Bipolar, es que es muy importante también informarse, como familiares o amigos de un paciente que tiene enfermedad bipolar, buscar información, pero información
pues, fidedigna y accesible acerca de enfermedad bipolar. Actualmente en la página que creo ya les comentaron hace un rato, de Vida Bipolar, tienen pues una serie de artículos o de pues, información accesible a la población en general, no nada más a los médicos, para que se informen acerca de lo que tienen sus familiares, porque creo que la base de la comprensión está en la información y en la educación, y que eduquen al resto de la gente que está alrededor del paciente, de que ciertas actitudes que pueda tener son secundarias a la enfermedad, sin juzgarlo, sin estigmatizarlo. Claro, bien importante todo esto que nos comenta también la doctora Fernanda, muchas gracias, doctora. Sergio, adelante. Y de hecho, para redondear lo mismo que están diciendo, hay métodos que se llegan a utilizar para hacer un equipo de apoyo, que es importante que sepamos de qué forma hacerlo, porque cada persona que participa en este grupo de apoyo, los familiares, los amigos, tienen que tener un cierto perfil para que puedan ayudar. Por ejemplo, algo que nos pasa muchísimo es cuando entramos a hipomanía, cuando estamos mejor que nunca, nos pasa que se nos va el control de los riesgos, empezamos a gastar incluso de más, empezamos a hacer inversiones muy a lo tonto. Alocadas. Y ahí es donde, por ejemplo, la persona que tenemos en el equipo de apoyo, en los familiares, en los amigos, se pueden dar cuenta de, y tiene que ser gente cercana, porque no son cambios de un día para otro, todo esto son por episodios que llegan a durar incluso meses. Entonces tienen que tener un cierto perfil como para que ellos nos ayuden a tomar control también de nuestras finanzas. Tenemos normalmente a una persona que, ¿sabes qué? Aquí está mi tarjeta de crédito, ahorita yo no lo voy a usar para no entrar en endeudarse. Problema, claro. Exactamente. Entonces también en la página vamos a tratar de poner todas las formas de hacer un equipo de apoyo para que los familiares y amigos que realmente se pegan a la persona, que sepan qué hacer y de qué forma apoyar. Y sí es muy importante, el apoyo de la gente cercana es una de las fuentes vitales, y es el mantenerse informado, como bien lo dijeron. Claro, es muy importante todo esto. Me parece la doctora María Yoldi también nos va a hacer una colaboración. Adelante, doctora. Hola, nada más quería decir una cosa. De pronto como que sí es una enfermedad muy grave, pero quiero recordar que la mayor parte del tiempo están en episodios de eutimia, es decir, episodios en los que están bien, en los que no está alterado el estado de ánimo, ni para arriba ni para abajo, están bien. Entonces tampoco es como que tenemos que estar todo el tiempo tratando a estas personas con pinzas. Son personas normales, que hacen una vida normal, que trabajan y se desempeñan como cualquier otra persona. Entonces tampoco tenemos que estarnos preocupando todo el tiempo de cómo estarlos tratando, ¿no? Ahora, en los episodios de crisis creo que sí es totalmente válido todo lo que se ha dicho antes, ¿no? Bueno, pues perfecto, ahí está la información. Recuerden que estamos completamente en vivo, ponemos a su disposición nuestros medios de contacto: nofm-medioradio@hotmail.com, nofm-medioradio@live.com.mx, y nuestras redes sociales, Jess, ¿qué son? Sí, claro, en Facebook estamos como facebook.com/nofm.radio, y en Twitter nos encuentran como @nofm_radio. Y bueno, tenemos también los medios de contacto de Vida Bipolar, la página www.vidabipolar.com, el correo info@vidabipolar.com, y otra página de mucha ayuda también, la página psiquiatría-mediomexico.com, psiquiatría con P, acuérdense. Tenemos muchas preguntas todavía por aquí. Les pido que sean un poco pacientes en las redes sociales, también acá en los Messenger, porque bueno, se nos complica de repente contestar todo. Ya traemos muchas preguntas redactadas, y bueno, aquí hay una que me parece bastante interesante, y la vamos a dar salida también. Dice: buen día, Felipe y Yesenia, saludos a todos en cabina. Hace poco, un año aproximadamente, fui diagnosticado, estoy en tratamiento, pero me dicen los doctores que a pesar de esto puedo en algún momento sufrir un episodio maníaco o depresivo. Nuevamente, estoy por casarme. ¿Qué tan recomendable es que lo haga? ¿Puedo, a pesar de estar enfermo, casarme sin afectar la calidad de vida de mi pareja o hijos? Saludos desde Canadá, felicidades por su programa. Por supuesto. De aquí como doctores te lo pueden decir, o sea, la idea es que tengas una vida totalmente normal. Claro. Es una enfermedad que se controla, aunque no existe una cura, pero aquí te lo pueden decir los doctores. Es una enfermedad que se controla, y una vez que uno está estable, y bien lo dijo la doctora Yoldi hace rato, tenemos la mayor cantidad de los días, estamos en lo que le llaman eutimia, que es estar bien. Exacto. De hecho hay otro término que también es muy bueno, que es hipertimia, cuando estamos muy bien. Pero la cuestión es que no deje de hacer su vida normal, y si se va a casar, que se case. O sea, es una enfermedad que nos debe de dejar hacer la vida totalmente normal. Perfecto. Simplemente es estar informado y estar en contacto con el médico para que
precisamente esto sea posible. Claro, y creo que también aquí un punto que sería importante, bueno, pues es informar a su pareja en caso de que no lo sepa, bueno, tenerla bien informada. Eso es definitivo, sí tiene que estar en cuenta. Una buena relación. Es la comunicación. Exacto. Exacto. Si en eso no lo comenta, entonces sí, algo anda mal. Sí recomendaría que no fuera por esa causa que no se casara, sino por otra. Exacto. Entonces, mi querido Pedro Gon, ya sabes, nada más coméntale muy bien a tu novia la situación y adelante. Invítanos a la boda, es más. Sí, yo quiero ir. Sí, vamos. Sí, vamos. Vámonos. Ya queremos ir todos aquí, en cabina. Entonces, bueno, ahí está la pregunta de Pedro. Aquí hay otra pregunta interesante. Me llegó anónimamente, dice, ¿esta enfermedad afecta en algo la esperanza de vida de las personas? Y si es así, ¿en cuántos años lo hace aproximadamente? No sé si exista el dato preciso. Pues lo que tenemos es, sí, tenemos una cosa que se refleja en eso, que es lo que llamamos años de día perdidos debidos a discapacidad. No es exactamente, no necesariamente quiere decir que te moriste, pero quiere decir que perdiste años de vida útil debido a que estabas enfermo. Ahora, si te moriste también cuenta en los DALYs, ¿no? Claro. ¿En qué sentido afecta la mortalidad del trastorno bipolar? En que la tasa de suicidio es muy alta. Es de las enfermedades, bueno, es la enfermedad de psiquiatría con la mayor tasa de suicidio. Entonces, es una enfermedad en la que los episodios depresivos, de nuevo, no pueden tomarse a la ligera. Son episodios depresivos muy graves, donde la ideación suicida viene desde los primeros días de inicio del trastorno. Entonces, en ese sentido, sí afecta la esperanza de vida de las personas. Ahora, los medicamentos que se toman para controlar el diagnóstico, bueno, para controlar la enfermedad, no el diagnóstico, para controlar esta enfermedad tienen efectos adversos. Algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos aumentan de una manera muy importante el peso. Al aumentar el peso, aumentan el riesgo cardiovascular y las cosas que esto conlleva. Entonces, esto no quiere decir que entonces hay que dejar de tomar los medicamentos, quiere decir que cuando tomemos estos medicamentos hay que tener ese efecto adverso en cuenta para hacer otros cambios en el estilo de vida que permitan no aumentar tanto de peso y disminuir el riesgo cardiovascular asociado a los medicamentos. Gracias, doctora María. Tengo aquí otra pregunta bastante interesante que va muy ligada a esta cuestión de los medicamentos. Rubén Arenas, buenas tardes. ¿Existe la posibilidad de ser tratado con medicina homeopática para esta enfermedad? Mira, no, así de entrada la respuesta es no. No. Que yo tenga conocimiento, al menos estudios científicos bien armados de que esto funciona. Los que puedo responder por ellos, no meter las manos a fuego, son el tratamiento como llamamos alopático. Pues ahora sí vamos a entrar al tema de lleno. A mí me gustaría retomar algunos puntos que estuvimos manejando en el programa anterior para que aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de escucharnos, ¿qué es en sí el trastorno bipolar? Pues de un desequilibrio entre sistemas de transmisión cerebrales y también hormonales. Enfermedad que tiene alteraciones en los neurotransmisores, hormonales y cuyas principales manifestaciones son conductuales. Entonces, si es una enfermedad, sí sale de su control y definitivamente requiere un tratamiento. En México es considerada una causa de discapacidad a nivel laboral. Como tal, no viene tipificada, ¿no? Si tú te vas así como a las causas de discapacidad que están listadas, no entra. Y las aseguradoras jamás te van a pagar nada por una enfermedad mental. Entonces, si es una causa de discapacidad, ¿y qué tanto estamos dejando de reconocerla? Pues no sabemos, ¿no? Porque precisamente como no entran al sistema, no sabemos qué tan discapacitantes son en nuestro país. Exacto. Es una pregunta muy recurrente. Nos pregunta Isabel Roa de Baja California Sur. Dice, ¿cuáles son los primeros síntomas de esta enfermedad, y a qué edad suelen presentarse? Los primeros síntomas que podemos ver son muy variables. Cuando se presenta en niños esta enfermedad generalmente se confunde mucho con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en los que el aumento de la actividad es muy franco, donde hablan mucho, etcétera, y todo eso se confunde con hiperactividad. Y después tienen episodios depresivos que francamente en los niños muchas veces pasan desapercibidos. O sea, no es como que el niño se va a poner a llorar por los rincones, no es esa la expresión de la depresión en los niños. Cuando se presenta un poco más grandes, pues ahí sí podemos ver francamente episodios depresivos o episodios psicomaníacos.
o maníacos, francamente, ¿no? Es más frecuente que debuten con episodios depresivos que con episodios maníacos. Entonces, los primeros síntomas de la enfermedad van a depender con qué episodio debuten. Episodios en los que duermen mucho más, en los que tienen insomnio, o sea, duermen mucho más durante el día cuando deberían estar despiertos, y en cambio en la noche cuando deberían de dormir no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño, se sienten fatigados, cansados, pierden el apetito o al contrario, tienen apetito excesivo, y se sienten tristes o no disfrutan las cosas. ¿Hay alguna edad que sea, digo, quizá no estándar, ¿no? Pero que sea más común en la cual pueda comenzar a realizarse este diagnóstico, a partir de la cual uno pueda diagnosticar a un niño? Sí, bueno, en niños es infrecuente el diagnóstico. La mayoría de las personas se presentan entre los 20 y los 40 años de edad, es lo más frecuente. Es lo más frecuente. Que nos felicita por el programa. Dice, soy profesor de secundaria y tengo una alumna que fue diagnosticada con este problema. Su vida es un sube y baja. Hay días en el que se le ve muy mal en el salón de clases. ¿Cómo podemos nosotros como profesores ayudarla? Ella tiene 16 años. Trabaja con ella, quiere ayudarla, ¿no? que la canalice por la edad que me dice. Seguramente le tocará ir al al hospital infantil, al Juan N. Navarro. Especialistas en enfermedades psiquiátricas de niños la pueden valorar ahí y ninguna valoración va a ser mejor que esa, y obviamente el tratamiento que recibe ahí será mejor. Y si no tiene seguridad social, sí, en el IMSS también, y creo que en el ISSSTE también tienen psiquiatras, entonces cualquiera de esas opciones sería muy buena. O cómo no caer en el error de decir, oye, estás flojeando, y no, a lo mejor está en un estado depresivo. Y el profesor, por lo que veo, está haciendo lo correcto. Ojalá y mucha gente se acercara para hacer esto. También si se puede acercar a la página para que viera alguno de los consejos que hay como grupo de apoyo, como personas de apoyo, qué es lo que pueden hacer. Lo primero es informarse, como lo dijo el doctor Juárez, es lo primero y lo mejor que puede hacer, y muchas felicidades al profesor por estar preocupado por ocuparse de su alumna. Ojalá y muchos sigan su ejemplo. Entonces, estamos en 9FM, no cuadrante. No límites. Tengo 26 años y mis cambios de humor son muy marcados y muy severos. Padezco varias fobias y suelo ser un poco obsesiva, con algunas cosas, como lavarme las manos cada hora, por ejemplo. ¿Debería acudir a un psiquiatra para ser diagnosticada o es normal? Puedes acudir con tu médico general o tu médico familiar. Él tiene que hacerte una serie de preguntas que abarquen muchas cosas, o sea, tu comportamiento, tus hábitos de sueño, tus hábitos alimenticios, incluso decidir si sería lo correcto referirte a un psiquiatra. Normalmente muchas personas no quieren ir directo a un psiquiatra porque sienten el estigma de que no, pues yo no estoy loco, ¿cómo voy a ir?, etcétera. Para nada es ese sentido, o sea, los psiquiatras son médicos como todos los demás. ¿Cuáles son los focos de alarma que puede autodetectar en sí mismo para acercarse con un especialista o para acercarse con el médico general y decirle, oye, pues yo siento como que la Virgen me habla, ¿no? Digo, quizá no literalmente. Bueno, yo creo, y ahorita algunos de los doctores psiquiatras que me acompañan podrán ahondar en lo que estoy diciendo, que primero que nada, la mayoría de los pacientes con enfermedad bipolar que se acercan a un médico general se acercan por depresión, no se acercan en sus periodos de manía normalmente. ¿Por qué? Pues bueno, están activos, están con el ánimo hacia arriba, sienten que no tienen necesidad de ver a un médico en ese momento. Entonces esto, tanto para los pacientes como para los médicos generales, es muy importante en un paciente con depresión interrogar, o el paciente interrogarse a sí mismo. Bueno, él dice, estoy deprimido, me siento triste, no tengo ganas de comer, duermo mal, en los días tengo sueño. Preguntarse un poco qué otros síntomas, además de sentirme triste, he tenido antes. Alguna vez he estado muy activo, he pasado días sin dormir, me he sentido con mucha energía, que mi pensamiento va muy rápido, que hablo más de lo normal, que rindo más de lo normal en mis actividades diarias. Digo, esto es fundamental que el médico general lo pregunte a una persona con depresión, para que, bueno, no vaya a diagnosticarse nada más con depresión y a tratarse nada más con depresión, porque esto tiene otras complicaciones que ahorita nos podrán comentar aquí nuestros colegas. Hola, felicidades por hacer este tipo de programas. Soy una persona de 34 años con antecedentes epilépticos. De pequeño sufrí también ataques de pánico y 2 intentos de suicidio en mi adolescencia. Actualmente sufro de constantes depresiones e insomnio. No consigo estabilizar mi situación. Estos son síntomas de trastorno bipolar. He acudido con psicólogos y no me han resuelto nada. Yo creo que una de las cosas muy importantes es pues que creo que no ha acudido al lugar donde tendría que haber acudido, ¿no? O sea, los psicólogos no tienen una formación médica. Este es un padecimiento médico, es una patología del sistema nervioso central.
Entonces, quien tiene que atenderlo es un médico y después de eso, pues un especialista en psiquiatría. Ahora, saber si él lo que tiene específicamente es trastorno bipolar o no va a depender de muchas otras preguntas que nosotros tendremos que hacer en una historia clínica muy detallada acerca de su vida, ¿no? Y dependiendo de esto, pues podremos clasificarlo. Hay más de un padecimiento en psiquiatría que se acompaña de intentos suicidas y la mayoría de las enfermedades psiquiátricas pueden en algún punto de la vida acompañarse de depresión. Claro. La misma epilepsia se puede acompañar de depresión, es muy frecuente que se acompañe de depresión. Entonces, lo que yo le diría es que lo más importante es que acuda con un psiquiatra que pueda valorarlo y darle un tratamiento adecuado. Los psicólogos no es que estemos peleados, al contrario, somos un gran equipo cuando sabemos trabajar como equipo, ¿no? O sea, sí son una gran herramienta de apoyo cuando estamos en psicoterapia o terapia familiar, otros tipos de ayuda que podemos brindar, pero es importante que sepan que ellos no son el pilar del tratamiento en esta enfermedad en particular. Yo tengo el diagnóstico de bipolar tipo 1, pero yo no tengo epilepsia. A mí lo primero sería investigar si le descartaron epilepsia. Son unos de los diagnósticos diferenciales que se lo puede hacer un psiquiatra, o se lo puede hacer incluso un neurólogo, que un neurólogo sirve para el diagnóstico diferencial. No trata la enfermedad, pero le puede ayudar por ese lado. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas personas que tienen un problema como este y no acuden al psiquiatra por la parte del estigma. Claro. Sin embargo, es importante recordar que la neurología y la psiquiatría nacieron del mismo tallo. Hasta 1931 es donde se dividieron, y pues nada más Constantin von Economo fue el que votó en contra de la separación. Yo tuve crisis que eran no epilépticas, y sí es bien importante que acuda con un psiquiatra. Lo que dijo la doctora es muy cierto, y muchas veces un psicólogo, y no es de que estemos en contra, yo también lo digo, pero muchas veces complican el tratamiento en lugar de ayudar. No son las personas adecuadas para tratar la enfermedad bipolar, y lo primero que tiene que hacer es saber si su diagnóstico es el correcto. Entonces, esto sí lo quiero dejar bien enfatizado, porque a mí fue lo que me llevó a la peor crisis que pude haber tenido, la mala asistencia de un psicólogo, y tenemos muchos psicólogos con muy poca ética aquí en el país. Claro. Cuando es un psicólogo con buena ética, que sabe referir a los pacientes, cuando es un trastorno psiquiátrico, es una enfermedad psiquiátrica, puede ser una ayuda extraordinaria. En lo particular, a mí me mandaron a una de las peores crisis, y tenemos mucha gente que ha pasado por eso. Entonces hay que tener mucho cuidado de quién busca la asistencia. Claro, eso es un punto bien importante. Y el señor Bob Dylan, y platicamos aquí en cabina de que viene a México el 9 de mayo. Y nos va a invitar 9FM. Y 9FM nos va a invitar. A todos los participantes. No les garantizo que entremos al concierto, pero afuera seguro sí vamos.